Bien, todos sabemos que la violencia se define como una fuerza para obtener un fin, para imponer algo sobre un conjunto determinado de personas o una persona en particular. Sin embargo, en un informe hecho por la ONU en el año 2002, el cual titula La violencia y la salud, nos define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o en efectivo. Será efectivo cuando se concrete la acción física. Esto puede ser contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o una comunidad. El simple hecho de que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones ya se considera como violencia. Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca igualmente innumerables consecuencias del comportamiento violento. Esta definición también comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá de un acto físico para incluir amenazas e intimidaciones. Es decir, esta definición abarca tanto los comportamientos violentos como daños psíquicos, daños psicológicos, las privaciones, las deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, a las familias y las comunidades. Gracias. Perfil de un joven violento. Posee una elevada tendencia a la agresividad, fuerte impulsividad e hiperactividad, escasa capacidad para la reflexión y falta de control sobre la ira. También ha conseguido una escasa socialización desde la infancia con pocos amigos y grandes dificultades para mantenerlos. Busca el placer y la satisfacción inmediata de sus necesidades y deseos. Muestra frialdad, poca empatía, con dificultades para identificar las propias emociones y las ajenas. Suele expresar una actitud defensiva, desafiante, percibiendo en los demás señales de amenaza y agresión, malinterpretando las intenciones que estos puedan tener. Se cree autosuficiente, pero a la vez utiliza y manipula con frecuencia a sus familiares para conseguir sus propósitos de inmediato. Tiene un bajo sentimiento de culpabilidad sobre los actos violentos realizados e intenta justificarlos. Desprecia los derechos de los demás. Posee una baja tolerancia a lo que es la frustración. Tiene una gran incapacidad para aceptar normas o límites de los entornos familiares, escolares y sociales en general. Carece de capacidades para negociar, pactar o ceder, y posee habilidades sociales poco desarrolladas con altas dificultades para la adecuada resolución de los conflictos que se le presentan, y muestra una clara tendencia a afrontar los problemas mediante la fuerza y la imposición. Violencia juvenil, causas y orígenes. ¿Cómo es que se origina la violencia juvenil? Este tipo de violencia se exhibe en la etapa de la adolescencia y temprana adulta entre los 10 a 29 años de edad. En el caso de la adolescencia, en este periodo, adolescentes desarrollan diferentes perspectivas de cómo interactuar con su entorno social. Los adolescentes se sienten abrumados por la enorme cantidad de cambios que se están produciendo en ellos. Dichos cambios son físicos y psicológicos. Es por ello que esta etapa resulta ser compleja y de especial vulnerabilidad para el desarrollo de conductas desviadas. Los adolescentes se enfrentan a un proceso complejo de formación de identidad, así como su capacidad de razonamiento abstracto, experimentación de la pubertad y su capacidad de expresión emocional. Ellos se enfrentan a nuevos retos para así alcanzar sus propios objetivos en el aspecto económico, académico y emocional. Bajo esta premisa, como ya mencioné, existen riesgos en este momento evolutivo que afectan y determinan el comportamiento y desarrollo del adolescente a través de toda esta etapa, incluso más adelante. Entonces, ¿cuáles son las causas de este tipo de violencia? La violencia juvenil es un fenómeno social complejo, en el que inciden un gran número y variedad de factores que pueden propiciar su desarrollo. Dichas causas se ven reflejadas en el maltrato que otras personas han sido expuestas, ya sean violencia mental, física o sexual. Ahora, a continuación, voy a presentar las causas más importantes en este tipo de violencia.
Como primera causa tenemos los problemas psicológicos y trastornos de la personalidad. Aquí tenemos los jóvenes con autoestima pobre, con prevalencia de sentimientos y de inferioridad, jóvenes acomplejados y con elevadas dificultades de integración. También incluyen los adolescentes con determinados trastornos de personalidad no atendidos y tratados adecuadamente. Siguiente tenemos en el ambiente familiar. El hecho de que los progenitores sean de un marcado tipo de carácter y personalidad y que en el seno del hogar se vivan situaciones violentas son dos de los motivos que pueden llevar a un joven a ser también violento. Siguiendo tenemos en el entorno social y académico. Aquí representan individuos que viven en zonas o comunidades conflictivas con altos índices de criminalidad. Ellos pueden frecuentar a mostrar tendencias similares, las que observan ellos en su entorno. En el aspecto académico está relacionado a las capacidades de afrontar y resolver problemas. En algunos casos puede estar en relación con un coeficiente intelectual desfavorable. Y por supuesto no dejemos de lado el ambiente de abuso en la escuela y en las universidades, el conocido bullying que existe en las aulas. Después tenemos la presión social. Este se da en el círculo de amigos, donde este tipo de violencia es dominante y propenso a empujar al adolescente a cometer actos violentos y delictivos. Añadido a esto tenemos la violencia televisiva, que favorece las actitudes antisociales en los televidentes. Y no olvidemos los videojuegos con la elevada violencia explícita que pueden influir en el aprendizaje y la práctica de soluciones agresivas a conflictos. Continuando tenemos las carencias afectivas. Esta se presenta cuando un adolescente ha tenido y tiene falta de cariño en su entorno familiar, el cual lo hace más proclive a llevar a cabo actos de violencia en algún punto de su vida. Después y como último tenemos el consumo de sustancias. Se refiere al consumo de alcohol y drogadicción. Las drogas influencian la interacción social de una forma que puede conducir hacia la violencia. Es por ello que todas las formas de abuso de sustancias están asociadas con un riesgo incrementado de violencia. Por último, quiero aclarar que la presencia de algunos factores en esta lista no son determinantes en este tipo de conducta. Es más la conjunción de varios factores la que facilita el desarrollo de un perfil violento, con mayor probabilidad. Entonces, continuando con la exposición, hablaremos de las consecuencias de la violencia juvenil. Las consecuencias de la violencia juvenil engloban cuestiones administrativas, psicológicas y sociales. Administrativas porque a los agresores y a las víctimas se les tiene que proporcionar ayuda o sancionarlos. Psicológicas, porque esos maltratos o situaciones de peligro en las que se encuentran estos jóvenes van a generar secuelas. Y sociales, porque esos jóvenes pertenecen a una sociedad de la que sufren, que puede ser ya sea de valores o de debidos reglamentos y normas. Eh, Sabemos que repercute de forma negativa entre los jóvenes que sufren la violencia en primera persona y también a los que provocan esta violencia. Vemos que se han observado numerosos indicadores de desajuste psicológico y sociales. Entonces, las principales consecuencias se dan en las víctimas y agresores. En relación a las víctimas, podemos ver un notorio aislamiento social, un bajo rendimiento escolar, problemas de ansiedad, depresión, tentativas de suicidio, mayor insatisfacción con su vida, problemas dentro de su propia familia. Esto causado porque estas personas no pueden encontrar ayuda en una sociedad donde ven normal un caso de violencia juvenil. Entonces, y en relación a los agresores, se ve un desequilibrio mental, desintegración familiar o deterioro del núcleo familiar, promiscuidad sexual y falta de valores morales, comunes enfermedades sexuales, muertes prematuras por broncas callejeras y pérdida de valores. Eh, Tanto agresores como violentados o víctimas necesitan ayuda. Es por esto que vemos estas consecuencias tan notorias dentro de nuestra sociedad y debemos ver una ayuda hacia esta situación. Bien, prosiguiendo con la exposición, vamos a dar a conocer
una pequeña noticia acerca de esta violencia juvenil, la cual se suscitó el pasado 5 de mayo de este año en nuestro Perú, en la región de Lima. La noticia titula, ¿no? Niño de 11 años queda grave tras sufrir brutal golpiza de compañero dentro de su colegio. Para ponernos en un contexto, tomamos información del diario El Comercio, en la cual indicaba que los padres de un policía escolar denunciaron que este menor de 11 años fue agredido brutalmente por su compañero de la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre, mismo que está situado en Puente Piedra. Este estudiante de primer grado de secundaria era de nacionalidad venezolana y después de este hecho quedó internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. La declaración del padre del menor fue la siguiente. Mi hijo era encargado del salón y le dijo a su compañero que lo iba a apuntar por llegar tarde. Eso le molestó al otro chico y lo agarró por el cuello, generándole automáticamente una asfixia mecánica, y cuando cayó se desplomó, lo golpeó en la cabeza, se golpeó en la cabeza, generándole una hemorragia en el cerebro. Después de esto, la madre también expresó, se refirió a que los padres en este caso, el otro alumno, que fue el agresor, no querían hacerse responsable y por su parte el colegio salió el director a declarar que no se había cometido ningún acto en el colegio. Se negó completamente el director. Entonces la madre agregó lo siguiente. Los padres del niño que causaran la lesión me dicen que no se harán responsable y el director se ha lavado las manos, que no puede hacer nada. Se refirió también, dijo, ¿no? Nosotros teníamos un WhatsApp y nos ha bloqueado. No hemos tenido contacto y la profesora vino con una suma de 200 soles, lo cual fue algo indignante para la familia, ya que ellos habían manifestado haber gastado algo de 2.000 y en otros noticieros también indican que algo de 8.000, ya que el alumno, el que ha sufrido la agresión, prácticamente quedó en estado paralítico, sin poder tener la movilidad de sus piernas. Esta noticia nos lleva a una reflexión importante, ¿no? Como bien sabemos, después de 2 años de confinamiento, la mayoría de los colegios volvieron a la modalidad de presencial y el aforo en los colegios fue del 100%. Como bien sabemos también, la violencia juvenil ocurre cuando personas jóvenes usan intencionalmente la fuerza física o el poder que tienen, o el verse más grandes, o el tener alguna otra característica para hacer sentir inferior a otra persona, sea mayor o sea menor. Es un problema, ¿no?, de salud pública que de hecho sí se puede prevenir. Pero es algo que los colegios lo toman como le dan no tanta importancia a este tema. Piensan que en la mayoría de casos, ¿no?, que eso puede suceder en otras instituciones, pero en esta institución no, porque sí sabemos lo que hacemos, sabemos cómo cuidar a los chicos, cuando realmente pues esta situación puede estar pasando a escondidas de ellos. Dentro de estas acciones que conforman lo que es la violencia juvenil, está pues lo que se encuentra el bullying. Y justamente esta noticia trata de ello, ¿no? Simplemente por no querer el alumno ser anotado en un cuaderno de incidencias, tuvo que agredir al alumno que era responsable de asumir esta tarea y de hacer cumplir las normas dentro de su aula. Según un reporte de la plataforma CICB del Minedu, entre el 2013 y el 2022 se han registrado más de 40.000 reportes de violencia escolar por parte del personal educativo y el alumnado. De todo este total de casos, que son 40.000, el 19% correspondían al bullying.
Estudiantes queman a un compañero de clase por ser indígena. Dos compañeros de Juan Zamorano, un estudiante otomí de 14 años, colocaron alcohol en su asiento escolar. Cuando el chico sintió el pantalón mojado, este se puso de pie y uno de sus compañeros aprovechó para prenderle fuego, dejándole quemaduras de segundo y tercer grado. Esto ocurrió en México. El ataque no fue fortuito. Juan ya sufría burlas y acoso por su origen desde semanas atrás. Según los abogados de su familia, quienes presentaron denuncias contra los agresores y las autoridades de la escuela, el chico apenas salió el lunes pasado del hospital. Tanto su papá como su mamá son otomís, cuenta a la AFP Ernesto Franco, uno de los abogados de la familia Zamorano. Él habla esta lengua materna, pero no desea platicarla mucho porque es causa de burla, de acoso y de bullying. Prevención de la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad del daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. La violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud. Provoca muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres, jóvenes y niños. Además de este índice de muertes, un alto número de hombres, mujeres, niños y niñas sufren lesiones, discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia. La exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de fumar, consumir alcohol, el uso de drogas o sufrir enfermedades mentales, tendencia por último al suicidio, así como enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, ansiedad, enfermedades infecciosas como el VIH, problemas sociales como el crimen o más violencia. Sin embargo, la violencia se puede prevenir. Un enfoque de la salud pública de 4 pasos ofrece un marco que puede ser de utilidad para prevenir la violencia. En primer lugar, tenemos definir el problema. En segundo lugar, tenemos identificar las causas y factores de riesgo. Por consiguiente, tenemos el diseño y la evaluación de las intervenciones. Y por concluir, tenemos incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas. Si no se atiende a la violencia, no se puede asegurar la salud y bienestar para todos los grupos de edad. Prevenir y responder a la violencia es fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, ya que las diferentes formas de violencia afectan a las personas a través de toda su vida.